Masejet Kiddushin, Daf Memalef Amudalef 41a, 7 líneas de arriba para abajo. Comenzamos Perek Sheni, segundo capítulo. La Mishnah a continuación nos va a enseñar que para hacer un Kiddushin no solamente se puede a través de uno mismo directamente, sino también se puede hacer a través de un Shaliach, a través de un mensajero. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah, Haish mekadesh bo ubishlucho. Un hombre puede consagrar a una mujer para propósitos matrimoniales, ya sea a través de él mismo directamente o a través de un mensajero nombrado por él. Entre paréntesis, en este caso, el mensajero se llamaría Shliach Holachá, mensajero de entrega. ¿Por qué? Porque es un mensajero nombrado por él para entregar los Kiddushin a la mujer. Igualmente nos dice la Mishnah, Haisha mitkadeshet ba ubishlucha. Una mujer puede recibir los Kiddushin y quedar consagrada para un hombre, ya sea a través de ella misma directamente, o sea que ella misma los reciba, o a través de un mensajero nombrado por ella. En este caso, el mensajero se llamaría Shliach Kabbalah, mensajero receptor o mensajero de recibimiento o de aceptación. ¿Por qué? Porque es un mensajero nombrado por ella para recibir los Kiddushin de su marido. Culmina la Mishnah diciendo, Haish mekadeshet bito keshehina ara bo bishlucho. Y antes de explicar esta última parte de la Mishnah, introduzco lo siguiente. Aunque ya lo oímos varias veces, lo repito para tener claridad. Hay 3 etapas en el crecimiento de una mujer. Ketaná, que es hasta los 12 años de la mujer. Después, entre 12 años y 12 años y medio, normalmente es llamada Naará. Y después de 12 años y medio, normalmente es llamada Bogeret. La halajá es que un papá puede recibir los Kiddushin por su hija, Naará, mientras que no ha llegado a la edad de Bogeret, o sea, mientras que no ha llegado a la edad de 12 años y medio. Bien, nuestra Mishnah nos enseña que no nada más el papá puede recibir los Kiddushin por su hija directamente él, sino también puede hacerlo a través de un mensajero nombrado por él. Por un mensajero nombrado por él, papá. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Hashta bishlucho mekadesh bo mi baya. La Gemara se enfoca en la primera halajá de la Mishnah y pregunta así. En la primera halajá de la Mishnah mencionamos de que un hombre puede consagrar a una mujer, ya sea a través de él mismo o ya sea a través de un mensajero nombrado por él. Pregunta la Gemara, si la Mishnah me dice de que el hombre puede consagrar a una mujer a través de un mensajero nombrado por él, pues kol shiken es obvio de que el hombre va a poder consagrar a una mujer a través de uno mismo. Entonces, ¿por qué la Mishnah me tiene que decir de que puede a través de él mismo o a través del mensajero? Si puede a través del mensajero, obvio que va a poder a través del mismo. No es necesario que la Mishnah me diga que puede a través del mismo. Está extra eso. Dice la Gemara Amar Rabbi Yosef, mitzvah bo yoter mi beshlucho. Dice Rabbi Yosef, tienes razón. Si la Mishnah tuviese querido enseñar nada más de que el hombre puede consagrar a una mujer a través del mismo, no te lo hubiese dicho, porque si puede a través de un mensajero, obvio que puede a través del mismo. Pero la Mishnah, ¿por qué te lo dice? Para insinuarte y para enseñarte de que no nada más que pueda a través del mismo, sino que es preferible y es mejor que lo haga a través de él mismo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que se puede hacer a través de un mensajero, se puede hacer a través de un mensajero, pero es preferible y mejor a través de uno mismo. Y por eso la Mishnah te menciona bo. Por eso la Mishnah te menciona a través de uno mismo. Para enseñarte, repito, que es mejor y es preferible en relación a través de un mensajero. ¿Y de dónde lo aprende esto Rabbi Yosef? Dice la Gemara, Kihad Rav Safra mejarech resha Rava malach shibuta. Lo aprende de la conducta de Rav Safra y Rava. Cuando estos jajamim preparaban cosas lichvot Shabbat Kodesh, una mitzvah lichvot Shabbat Kodesh, lo hacían ellos mismos directamente y no lo hacían a través de un ayudante ni a través de un mensajero. Por ejemplo, Rav Safra compraba una cabeza de un animal lichvot Shabbat y cuando quemaba los pelos de la cabeza, chamuscaba la cabeza, ¿sí? ¿Quién lo hacía? Él mismo. Igualmente Rava compraba un pescado y cuando lo salaba, ¿quién lo salaba? Él mismo y no un ayudante. Vemos que aunque a pesar que se puede hacer a través de un mensajero, pero es preferible y mejor a través de uno mismo. Esta es la primera versión de la explicación en nuestra Mishnah, de la explicación de lo que dice Rabbi Yosef. La Gemara a continuación trae una segunda versión. Ika de hambre, beja y sura nami itba.
que de Rabbi Yehuda Amar Rav, de Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, asur le Adam sheikadesh et haisha, ad sheyir'ena, shema yir'e ba, davar mekune, vetitgane alav, verachamana amar, ve'ahavta, le reaja kamoja. La segunda versión, nos dice la Gemara, opina lo siguiente. En el caso que un hombre consagra a una mujer a través de un mensajero, no es nada más que se puede y es preferible a través de uno mismo, como dijimos en la primera versión, no, sino que cuando lo haces a través de un mensajero hay hasta una prohibición. ¿Por qué? Porque vamos con la opinión de Rabbi Yehuda en nombre de Rav. Rabbi Yehuda en nombre de Rav dice que una persona, un hombre, tiene prohibido consagrar a una mujer sin verla. No vaya a ser que quede consagrada, no la vea y después cuando la vea ya está consagrada y algo no le gusta de ella y va a transgredir la prohibición de Ve'ahavta le reaja kamoja, se va a alejar de ella, no la va a querer y va a transgredir la prohibición. Por lo tanto, según esta opinión de Rabbi Yehuda en nombre de Rav, debería ser lo mismo que si un hombre consagra a una mujer a través de un mensajero y no la ve a ella, está ¿qué? Haciendo una prohibición. O sea que según esta segunda versión, no solamente es preferible, es algo extra de que el hombre consagra a la mujer directamente, como dijo la primera versión, sino que es casi obligatorio. ¿Por qué? Porque si lo hace a través de un mensajero, transgrede una prohibición. Importante aclarar, a pesar de que transgrede una prohibición, pero si se hizo, obviamente el Kiddushin sí sirve. Ahorita, según esta versión, pregunta la Gemara, Vejitmar de Rabbi Yosef, Aseifa Itmar, Haisha mitkadeshet bao bishlucha, hashta bishlucha mikacha, ba mi baya, amar Rabbi Yosef, mitzvah ba yoter mi bishlucha, ki adra safra mejarech resha, raba malach shibutav, al beha isura letma, que de Resh Lakish, de amar Resh Lakish, tav lemeitav tandu, mi lemeitav armelu. Dice la Gemara, y según esta versión, ¿qué vamos a decir sobre qué dijo Rabbi Yosef? Que solo es preferible que se haga directamente a través de uno y no a través de un mensajero. Según esta versión no es preferible, a través de un mensajero es prohibido, no que es preferible, no que es un extra, sino que es obligatorio básicamente que se haga directamente. Entonces, ¿sobre qué Rabbi Yosef dijo? ¿Cuál es la explicación de lo que dijo Rabbi Yosef? Lo que dijo Rabbi Yosef no va sobre la primera halajá de la Mishnah, sino sobre la segunda halajá de la Mishnah. ¿Cuál fue la segunda halajá de la Mishnah? La mujer. La mujer puede recibir los kiddushin, ya sea a través de ella misma que ella los reciba, o a través de un mensajero nombrado por ella. Pregunta Rabbi Yosef sobre esto, pero si lo puede hacer a través de un mensajero, obvio que lo puede hacer a través de ella misma. ¿Para qué es necesario mencionarte a ella misma? Sobre esto viene Rabbi Yosef y nos dice, no, lo que la Mishnah te quiere insinuar, que es mejor, es preferible, es extra que se haga a través de ella misma en relación a un mensajero. ¿Y dónde lo aprendemos? De las conductas de Rav Safra y Raba. Pero aquí también puedes preguntar, no, pero ¿cómo ella va a recibir un kiddushin a través de un mensajero sin ver al esposo? Aquí también puede llegar a transgredir la misma prohibición de antes, que puede ser que vea algo impropio en el marido y transgreda la prohibición de batar el jakamoja. No, aquí en este caso de la mujer hacia el hombre no hay problema, porque lo que dice Resh Lakish dice que la mujer prefiere siempre estar acompañada que estar sola. Entonces, aunque encuentre algo impropio en el hombre, no va a decir no me gusta y se va a alejar, no va a transgredir de altar el jakamoja. Por lo tanto, por parte de la mujer no va a haber ninguna prohibición en este caso, y sobre esto Rabbi Yosef nos dijo de que solo va a ser preferible que lo haga directamente en relación a un mensajero, pero si lo hace a través de un mensajero no va a haber prohibición. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Haish mekadeshet bito kesheina ara. כשהיא נערה אין, כשהיא קטנה לא. מסייע לרב, דאמר רב יהודה אמר רב ואיתימה רבי אלעזר, אסור לאדם שיקדש את ביתו כשהיא קטנה, עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה. Al final de la Mishnah dijimos de que un papá puede recibir los kiddushin por su hija, ya sea directamente él o ya sea a través de un mensajero. Pero cuando mencionamos esta halajá, la Mishnah dijo, repito, que el padre puede recibir el kiddushin por su hija cuando ella es nahará. Podemos deducir, cuando ella es nahará puede el papá recibir el kiddushin por ella, pero cuando es ketaná no puede. ¿Por qué? Dice además, aquí tenemos aparentemente una prueba a favor de Rab, porque Rabbi Yehuda dice el nombre de Rab y unos que dicen que Rabbi Yehuda no dice el nombre de Rabbi Elazar, que un papá no puede recibir kiddushin por su hija cuando es ketaná. ¿Por qué? Porque es importante que la mujer diga, que la hija diga, quiero casarme con él. Y cuando es ketaná todavía no tiene
da'at suficiente. Entonces aquí aparentemente podemos deducir de la Mishnah a favor de esta opinión. ¿Por qué? Porque la Mishnah dice, repito, que un papá puede recibir kiddushin por su hija cuando es Nahara, mashma que no cuando es Bogeret, porque ya no está en su derecho, y no cuando es Ketaná. ¿Por qué? Porque aunque puede recibir por su hija, pero su hija tiene que aceptar. Y cuando es Ketaná, no tiene edad, no tiene consentimiento y madurez para aceptar algo así. Ahorita la Gemara viene y se enfoca en lo siguiente. Shelihut minalan. En la Mishnah nosotros mencionamos de que ya sea el hombre o ya sea la mujer, pueden nombrar a un mensajero, ya sea para entregar el kiddushin el hombre o la mujer para recibir el kiddushin. O sea que existe el concepto de Shelihut. O sea que existe que el mensajero cuando hace algo es como si fuese que lo está haciendo el remitente. La pregunta es, ¿dónde vemos que efectivamente existe ese concepto que se puede nombrar un mensajero y lo que él hace es como si fuese que lo hace el remitente? Esa es la sugía que vamos a ver a continuación. Y dice la Gemara lo siguiente, de Tania. Veshilach, melamed shehu ose shaliach. Veshilcha, melamed shehi osa shaliach. Veshilach, veshilcha, melamed shaliach ose shaliach. Dice la Gemara, trae una baraita. La baraita trae un versículo respecto a girushin, a divorcio. Está escrito en el versículo Vekatab la sefer keritut venatan veada veshilcha mi beto. ¿Por qué dice la palabra veshilcha? Que diga vegersha mi beto. Veshilcha te viene a insinuar del lenguaje shilcha que es shaliach. ¿Sí? Te viene a enseñar de que él, el hombre, para divorciar a la mujer, puede hacerlo a través de un shaliach nombrado por él. Pero para eso hubiese sido suficiente que la Torah me diga veshilach. ¿Por qué dice veshilcha con la hey adicional? Para enseñarte que no nada más él puede enviar el get a través de un shaliach, sino ella puede recibir el get a través de un mensajero nombrado por ella. ¿Sí? Y después hay otra vez que está escrito la palabra veshilcha en esa misma parashá de girushin de divorcio en el versículo 3. El versículo anterior es el versículo 1. El versículo 3 también dice veshilcha para enseñarte que no nada más él o ella pueden hacer a un shaliach, sino también ese shaliach nombrado por ellos puede nombrar a otro shaliach más. Pero de todas formas vemos aquí en la baraita explícitamente de que en girushin tenemos una fuente, en gitín, en divorcio, tenemos una fuente de que ya sea él o ya sea ella pueden nombrar a un shaliach, pueden hacer un mensajero, y lo que hace el mensajero es como si fuese que lo está haciendo él o ella. Sin embargo, pregunta la Gemara, perfecto, ashkehan beigurushin, pekidushin minalan. Listo, acabamos de encontrar una fuente para girushin, para gitín, para temas de divorcio, pero queremos encontrar una fuente también para ¿qué? Nuestra Mishnah sobre qué está hablando, mensajería, ser un mensajero para hacer kiddushin o para recibir kiddushin, matrimonio. ¿Cómo sabemos que kiddushin, consagrado para propósitos matrimoniales, también se puede a través de un mensajero? Dice la Gemara, vejiteima de alef mi girushin. ¿Sabes qué? Binyanab, compáralo. ¿Por qué no? Compara de girushin. De la misma manera que en girushin se puede hacer mensajero, también kiddushin. Dice, no puedes así nada más comparar. ¿Por qué? Male girushin, sheken yishna bal korjo. En girushin hay una característica especial que el hombre puede divorciar a la mujer en contra de la voluntad de ella. Entonces puede ser que ya que no necesitas la voluntad de ella, por eso se puede hacer a través de un mensajero también. Pero en kiddushin, que necesitas voluntad de ambos lados, puede ser de que en ese caso se necesita puede ser de que en ese caso no se va a poder hacer a través de mensajero. Entonces, ¿cuál es la fuente? Necesitamos buscar una fuente, no nada más compáralo sin ningún binyanavs, compararlo nada más, no es suficiente. Amar kra veyatzea vehayeta makish havaya liyetzia maitzia meshave shaliach af havaya nami meshave shaliach. Dice la Gemara, tienes razón, no es binyanav, es un ekesh. Está escrito en el versículo veyatzea mi beto vealeja vehayeta leishacher. Veyatzea mi beto, que es girushin. Y de inmediato después en el mismo versículo dice Vehayetal e Ishaher. ¿Qué es Vehayetal e Ishaher? Después de Girushin se puede casar con otro hombre. O sea que el mismo versículo te mencionó Girushin y te mencionó Kiddushin. Hay Hekesh. Hekesh se compara uno con otro, no porque quiero, porque me da la gana, sino porque hay un versículo que te pone los dos uno al lado del otro. Y ahí decimos, de la misma manera que en Girushin se puede hacer mensajería, se puede hacer mensajero, como vimos antes, Veshilach Veshilcha, ¿sí? Del versículo Veshilach Veshilcha, igualmente en Kiddushin se puede hacer a través de mensajero. Listo, entonces tenemos una fuente que se puede hacer en Kiddushin y se puede hacer en Girushin. ¿Sí? Girushin es la fuente principal y Kiddushin se aprende por el Ekesh de Girushin. Bien, la Gemara dice, un segundo. Ve'ela hadetnan haomer ishluchot tse terom. Torem kedat balabait.
Veimeno yodea dad balabait torem benonit. Torem benonit. Echad mechamishim. Pijeta sará o sifa sará. Terumato terumá. Minalan. Bien, la Gemara dice un segundo, pero tengo otra Mishnah en Masejet Terumot, capítulo 4, Mishnah 4. Ahí está hablando sobre terumá. ¿Qué es terumá? Cuando uno tiene una cosecha, tiene que sacar, lo primero que tiene que sacar es una parte para el Cohen. ¿Cuánto es la cantidad que tiene que dar? Adelanto de una vez. Hay 3 medidas. Si la persona es large, es abundante, es 1 de 40. 2% y medio. 2,5. Si es un poquito más cerrado, ¿sí? Cerrado, o sea, más, ¿sí? Es 1 cada 60. ¿Sí? 1 cada 60. Y si es mediano, Benoni tiene que dar ¿cuánto? 1 cada 50, o sea, 2%. Bien, la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Un dueño de una cosecha que le dice a un ayudante, le dice a un mensajero, le dice a una persona, sal y sepárame terumá de mi cosecha. Y no le dice cuánto. Si uno de 40, si uno de 50 o si uno de 60. Nos dice la Mishnah que el mensajero analice, estime cuál es el estilo de su jefe, del patrón, del dueño de la cosecha. Si él estima que es una persona abundante, que saque uno de 40, 2,5%. Si sabe que es un poco más cerrado con el tema, un poco más pichirre, no sé cómo se le llama, ¿sí? Ahí que saque uno de 60. Y si no sabe si no puede estimar cómo es su jefe, cómo es el dueño de la cosecha, que saque uno de 50, que es Midá Benonit, que es el nivel medio. Así nos dice la Mishnah. Después bien la Mishnah nos dice, ¿qué pasa si se equivocó? El mensajero se equivocó estimando en cuánto el dueño de la cosecha hubiese sacado. Se equivocó por 10, ya sea que, vamos a decir que, un segundito, que sacó uno de 40 en vez de uno de 50, o uno de 60 en vez de uno de 50. ¿Sí? O sea, se equivocó por 10 puntos. ¿Sí? En ese caso, ¿su terumá es válida o no es válida? Dice la Mishnah, la terumá es válida. ¿Por qué? Porque ya que el dueño de la cosecha le dijo a él, tú sácame terumá, y no le dijo cuánto, básicamente lo está nombrando para sacar terumá según el estimado que el mensajero saque. ¿Ok? Y por lo tanto, aunque se equivocó en el estimado, pues le dio la potestad para equivocarse, por lo tanto la terumá sirve. Pero de todas formas vemos explícitamente en esta Mishnah que para conceptos de terumá, que uno tiene que sacar terumá al dueño de la cosecha, pues se puede hacer también a través de un tercero, de un segundo, ¿sí? De una persona. O sea que existe shlihut, existe mensajería, existe el concepto de mensajero también en terumá. Pregunta la Aymara, ¿de dónde lo aprendemos? Las fuentes que teníamos hasta ahorita es en Gitín y Kiddushin, porque comparamos con Gitín, porque hay un versículo que te los compara, Hekesh. Pero ¿cómo sabríamos nosotros una fuente también para qué? Para terumá, que sirve shlihut en terumá. ¿Cómo sabemos de que lo que él hace de terumá, lo que el mensajero hace, sirve para el dueño? Dice la Gemara, Vejitema de Alef mi Girushin, Male Girushin Sheken Yishnam Bechol, Sheken Yishnam Chol. Amar Kra Atem, Gam Atem, le rabó de Tashaliach. Dice la, ¿sabes qué? La Gemara intenta decir, aprendamos de Girushin, de la misma manera que en Girushin está escrito Veshilach, Veshilcha, con la Hey y todo eso, de que ¿qué? Veshilach, que se puede hacer en Girushin, en divorcio, mensajería, mensajero se puede hacer, pues también aquí, también en Terumá se puede hacer mensajero. Binyaná, ¿por qué no? Compáralo. O sea, no puedes aprenderlo, ¿por qué? Porque Girushin, divorcio, es un tema laico únicamente, o sea, sin santidad. ¿A qué me refiero laico y sin santidad? No es algo de Kedushá, es algo interpersonal, ¿sí? A diferencia de Terumá, que en relación a Gitín es algo que tiene algo de Kedushá, y la halajá es que tú no puedes aprender algo de Kedushá de algo que no tiene Kedushá. Entonces no puedes aprenderlo con Binyan así solamente comparando. Por eso la Gemara viene y dice, tenemos una fuente explícita en Terumá. Respecto a Terumá, no respecto a Terumá, respecto a Terumat Maaser, que es después del Terumá que se le saca y se le da al Cohen, se saca un 10% y se le da ¿a quién? Al Leví. Y de ese 10% que recibe el Leví, el mismo Leví saca un 10% de lo que recibió, se llama Terumat Maaser, y se lo entrega al Cohen. Sobre eso está escrito, y se aprenden todas las matanot, ¿sí? Sobre eso está escrito, Ken Tarimu Gam Atem, ¿sí? Así separarán también ustedes.
¿Qué es también ustedes? Así se pararon ustedes, los dueños de la cosecha. Gam atem, también ustedes es para enseñarte que ¿qué? Que también, ¿quién es también? También ustedes, ¿qué también ustedes? ¿Quién es el otro que estás incluyendo? El shaliach. De aquí aprendemos que no nada más ustedes, no nada más los dueños de la cosecha pueden hacerlo, nada más el leví, el dueño del maaser puede hacerlo, sino también se puede hacer a través de un shaliach, y por eso el versículo nos dice también ustedes, también los dueños. ¿Qué significa también? Ustedes, o sea, aparte del shaliach, también ustedes. La palabra gamatem. Así nos dice la Gemara. Bien, la Gemara pregunta, la Gemara pregunta, bueno, una vez ya tenemos una fuente en Terumá, ¿sí? ¿Por qué necesitamos una fuente especial en Girushin y en Kiddushin, en divorcio y en matrimonio? ¿Sí? ¿Por qué no aprendemos Girushin y Kiddushin de Terumá, a través de un Binyanab? Comparémoslo con Terumá. O sea, no puedes aprenderlo así de Terumá. ¿Por qué? Mishum deika le meifrach, sheken yeshna b'machashava. Terumá tiene algo especial. ¿Qué? Que una persona puede separar la terumá a través de su pensamiento. O sea, yo puedo venir y decir, mira, ¿sabes qué? El 2% de esta parte, es para terumá y ya queda separado. Uno no tiene que hacerlo físicamente. A pesar de que físicamente no separó del montículo la terumá, el hecho que lo pensó, ya queda terumá, ya queda separado, ya tiene el nombre de terumá. A diferencia de ¿qué? De Gitin y de Kiddushin, que si pensaste en divorciar o consagrar, no sirve para nada. Tienes que hacer la acción de Kiddushin y la acción de divorciar. Por eso no puedes aprender de eso. Viene la Gemara y pregunta, viene la Gemara y dice lo siguiente. Bueno, hasta ahorita buscamos entonces, tenemos 3 lugares, mencionamos. Gitin, Kiddushin y Terumá. Gitin y Kiddushin tenemos una fuente que es la de Gitin y comparamos Kiddushin, Beyatzá, Beaitá, y tenemos también Terumá. ¿Y cuál es la fuente? Gamatem. Entonces viene la Gemara y dice, no, pero tenemos otro lugar más que también está escrito que sirve mensajería, que sirve a ser un mensajero. ¿Cuál? Respecto a Korban Pesach. ¿Cuál es la fuente para Korban Pesach? Vamos a ver la Mishnah. Vamos a ver lo que la Gemara trae. Dice la Gemara, Vehad etnan, Jabura she'avad pischa, ve'amru, le'echad tzeu bakesh ushchot alenu, ve'alahu matzah ve'shachat, ve'hem lakhu ve'shachatu. Im shelo nishchat rishon, hu ochel mishelo, ve'hem ochlim, imo, minalan. Está escrito en la Mishnah Masejet Pesachim, página 98b. ¿Qué pasa a un grupo de personas? ¿Sí? Que entre ellos hicieron un grupo para comprar, entre ellos hicieron un grupo para comprar un Korban Pesach, para hacer un Korban Pesach en la víspera de la festividad de Pesach. Y de repente ese animal se perdió. Vino todo el grupito y nombraron a uno mismo de ellos, mira, tú ve y busca el animal que se perdió. Y cuando la encuentras, hazle shejitá por nosotros. O sea, lo nombraron a él mensajero para hacer la shejitá del Korban Pesach y todo, por todo el grupo. Ok, efectivamente este que lo nombraron, que era uno de los del grupo, vamos a decir que habían 10 en el grupo, era el 10º, por decir, nombraron al 10º. Fue a buscarlo, lo encontró. Lo encontró, ¿qué hizo? Le hizo shejitá, me dijeron que le haga shejitá, le hizo shejitá, obviamente con todas las alajot necesarias. Y mientras, ellos no sabían qué pasó. Mientras el grupito compró otro animal, ¿sí? Y también le hicieron shejitá al segundo animal. La pregunta es, ¿qué pasa aquí? Dice la Mishnah, ¿a quién se le hizo shejitá primero? Sí, se le hizo shejitá primero al que se había perdido, ¿sí? Entonces, el mensajero, come de ese animal y obligatoriamente los otros 9 también tienen que comer de ese animal. ¿Por qué? Porque ellos hicieron mensajero a este 10º para hacer shejitá. Entonces ellos automáticamente son parte de este grupo y obligatoriamente tienen que comer de este animal y no van a poder comer del segundo animal. Pero básicamente, así nos dice la Mishnah. ¿Pero qué vemos de acá? Que en Korban Pesach existe hacer a un shaliach, a un mensajero. ¿Dónde vemos que también en Korban Pesach existe este concepto? Tenemos fuente nada más para Gitin y para Kiddushin y para Terumá. Korban Pesach vemos que también existe el concepto de mensajero de Shelihut. ¿Dónde vemos esto? Dice la Gemara de Jiteima de Yalif Mehanach, Malehanach Sheken Ishnam Choletz el Kodashim. ¿Sabes qué dice la Gemara? Binyanab, aprende lo de los 3. Aprende de Kirushin y Kiddushin, por un lado, y de Terumá. De la misma manera de que en ellos se puede hacer mensajeros, también en Korban Pesach se puede hacer mensajeros. No puedes aprenderlo por Binyanab, así compararlo, porque hay un común denominador en estos 3 de que no los hay en Korban Pesach. ¿Cuál es? De que estos 3 en relación a Korban Pesach no tienen Kedushá. Sí, aunque uno de ellos es Terumá, pero Terumá en relación a Korban no es Kadosh. Korban es mucho más Kadosh.
Ese Corban Pesach es muy kadosh, muy santo, a diferencia de Girushin, Kiddushin y Terumá, que no tienen esa santidad. Entonces puede ser, como dijimos antes, la regla es que no se aprende algo kadosh, Corban Pesach, de algo que no tiene esa misma Kedusha. Entonces no puedes aprenderlo binyanab de esos. Dice la Gemara, te voy a decir dónde se aprende. Naf kalamid Rabbi Yoshua ben Korja. De Amar Rabbi Yoshua ben Korja, minayin sheshlucho shel adam kemoto, sheneemar, veshachatu oto kol kehal adat Israel ben ha'arbaim, vechikol hakal kulam shochatim, va'alo eno shochet ela echad, ela mikan sheshlucho shel adam kemoto. נכתור החמנה בקודשים וני תיאנח וני מרומine, משום דאיקה למפרח, מה לקודשים שכן רוב מעשיהם על ידי שליח. Viene la Gemara y dice, lo aprendemos de la fuente de Rabbi Yoshua ben Korja. ¿Qué dice Rabbi Yoshua ben Korja? Él dice lo siguiente, ¿dónde aprendemos de que un mensajero lo que él hace es como si fuese el remitente? Dice la Gemara, la fuente en el mismo Corban Pesach. En Shemot, capítulo 12, versículo 6. Dice el versículo lo siguiente, Veshachatu oto kol kehal adat Israel ben ha'arbaim. Lo sacrificarán al Corban Pesach toda la congregación de Israel en el transcurso de la tarde. Dice la Gemara, Mashma, que todo el pueblo de Israel tiene obligación de hacerle shechitá. Otra vez, kol kehal Israel, shachatu oto, ¿sí? ¿Acaso es posible de que todos hagan shechitá? ¿Acaso es real? No es así. ¿Quién hace shechitá? Uno solo nada más. Dice la Gemara, dice Rabbi Yoshua ben Korja, aquí vemos que cuando lo hace uno en mensajería nombrado por todos, es como si fuese que lo hicieron todos. Se vemos aquí claramente que existe Shlihut, que existe mensajería, también el concepto de Corban Pesach. Y una vez ya tenemos una fuente para esto, la Gemara viene y pregunta, ¿para qué necesitas la fuente de Kiddushin, de Girushin y de Terumá? ¿Por qué no lo aprendes de Corban Pesach? ¿Sí? Sí, en Corban Pesach, que es Kadosh, es así, Kol Shiken, no Kol Shiken, Binyanab, podemos aprender para los demás, para Kiddushin, Girushin y para Terumá. Dice la Gemara, no podemos. ¿Por qué? Porque en Kodashim, en Korbanot, hay algo especial. Korbanot, después de la Shechitá, ¿qué se hace? Muchos trabajos, entre ellos recibir la sangre, se salpica la sangre al Mizbeach, y todo eso, ¿quién lo hace? Un solo Cohen, en nombre de el remitente, del dueño del Corbán. O sea que en Korbanot vemos el concepto de que en el resto de todos los trabajos, ¿sí? Lo hace uno por muchos, pero puede ser que es nada más para Korbanot, porque ahí está que todos los trabajos posteriores también se hace uno por los demás, pero el resto de las cosas puede ser que se tiene que hacer ¿qué? Uno mismo y mensajero no sirve. O sea que básicamente la Gemara dice no puede estar una prueba de Corban Pesach porque puede ser que en Korbanot específicamente pueda hacerlo uno por los demás. Existe el concepto de Shelihut. ¿Por qué? Porque vemos que todos los trabajos lo hace uno por los demás. Entonces también la Shechitá se puede hacer lo puede hacer uno por los demás. Pero eso es nada más en Korbanot. Pero en otras cosas puede ser que ahí no sirve Shelihut. Por eso necesitamos también una fuente especial para Gerushin, que es Veshilach, Veshilha. De ahí se aprende también Kiddushin, Veyatzea, Veyaitá, porque se compara. Y de ahí y también tenemos otra fuente para Terumá, que es ¿cuál? Gam Atem. Muy bien. Y la fuente obviamente de Corban Pesach, que ¿cuál es? Que dice el versículo en Shemot 12:6, Veshachatu oto kol kehal adat Israel ben ha'arbaim. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara lo siguiente. Hada mejada loatia. Teite jada mitarte. Bien, la Gemara nos dice así. Acabamos de explicar antes de que no puedes aprender Terumá del otro, y Gerushin y Kiddushin de Terumá, y tampoco de Corban Pesach. O sea, no podemos aprender uno del otro, pero tratemos de aprender uno de dos. O sea, básicamente aquí tenemos tres temas. ¿Cuáles son tres fuentes explícitas? Gerushin, que está incluida ahí también ¿cuál? Kiddushin, porque se aprende Beatzea Beaitá, pero llamémosla como si fuese una, Girushin. Tenemos Terumá y tenemos Kodashim. Ya explicamos antes de que no podemos aprender uno del otro y el otro del otro, no podemos. ¿Por qué? Porque este tiene algo más, este tiene algo menos, no podemos aprender. Pero ¿por qué no tratamos de aprender uno de dos? Y la Gemara viene y pregunta, hey Teite, ¿cómo lo aprenderías? Dice la Gemara de la siguiente manera, por ejemplo, Lo nichtov rahamana bekodashim, veteite mehanach, maleanach shekenishnam choletz el kodashim. El primer intento de la Gemara es, mira, ¿por qué la Torah me tiene que decir un versículo, una fuente para Kodashim, o sea, para Corban Pesach? Que me diga nada más Gerushin y Terumá, ¿sí? Y podría aprender Kodashim de Gerushin y Terumá, y no necesito, dime nada más Gerushin y Terumá, y no necesito la fuente de Corban Pesach. Dice, no puedes, ¿por qué?
Porque como dijimos antes también, aquí también podemos responder lo mismo, de que Girushin y Terumá, en relación a Korban Pesach, a pesar que Terumá tiene algo de santidad, pero en relación a Korban Pesach, ¿qué es? No tiene santidad. Korban Pesach es mucho más Kadosh. Y como Girushin y Terumá no son Kadosh en relación a Korban Pesach, tú no puedes aprender de algo no Kadosh a algo Kadosh, como dijimos antes. Entonces, por eso necesitamos una fuente también para Shchitat Kodashim, sacrificio de Kodashim, que es sacrificio de Korban Pesach. Próximo intento, lo nichtor Rahamana begirushim veteite mehanach. No, malehanach shekenishname mahashava. Dice la Gemara, próximo intento, dice la Gemara, no me escribas la fuente de Girushin y aprende Girushin de Terumá y de Korban Pesach. Tampoco puedo, ¿por qué? Porque Terumá y Korban Pesach, Shechitat Kodashim en general, tienen algo especial que se puede hacer a través de pensamiento. Terumá uno puede separar a través del pensamiento. Y también un Korban uno puede consagrarlo a través de pensamiento, a diferencia de Gitin y Kiddushin, que no puedes divorciar a través de pensamiento. Entonces no puedes aprender de ellos. Por eso necesito también una fuente para Girushin. Próximo intento. Bien, la Gemara dice Ahanami. Y explico. Dice la Gemara, si sabes qué, no me digas la fuente de Terumá y aprende Terumá de Girushin y de Kodashim y de Korban Pesach. Que si en Girushin y en Korban Pesach, o sea Kodashim, se puede hacer Shelihut, se puede hacer mensajería, también se podría hacer en Terumá. Aquí sí es una buena. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Tienes razón, efectivamente se puede aprender de que existe Shelihut en Terumá, de que existe mensajería en Terumá. ¿De dónde? De Girushin, de Gitin y de Korban Pesach. Pregunta la Gemara, así es la cosa, entonces ve el atem gamatem lamali. ¿Qué vas a hacer con el versículo que nos dice gamatem? Con el versículo, la fuente que tenemos para Terumá ya no es necesaria, porque podemos aprender Terumá de dónde? De Girushin y de Korban Pesach. Entonces, ¿qué vas a hacer con la fuente gamatem? ¿Para qué se necesita la palabra gam? Está extra ahorita. Mi vaya le lej de Rabianai. De amar Rabianai gamatem, maatem bene berit, af shluchahem bene berit. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Para enseñarte lo siguiente. Gamatem es incluido el mensajero, pero no para enseñarte que se puede mensajero, porque eso lo aprendemos ¿de dónde? De Girushin y de Korban Pesach, como dijimos antes. Pero ¿sabes por qué se mencionó el mensajero ahí? Para compararte al Gam, al mensajero, con el Atem, con ustedes mismos. O sea, para compararte al mensajero con el dueño de la cosecha. ¿Qué? De la misma manera que el dueño de la cosecha que tiene la obligación de hacer terumá, ¿quién es? Benebrit. ¿Qué es Benebrit? Una persona que tiene Brit Milá y no nada más tiene Brit Milá, tiene el pacto de las mitzvot, o sea, judío, es Yehudí. Igualmente el mensajero en terumá, para que sea válido cuando lo hace por ti, tiene que ser ¿qué? Tiene que ser Israel y no puede ser gentil. Eso es lo que nos viene a enseñar este versículo de Gamatem. Bien, la Gemara pregunta, Hala Malikra. Mira Rabbi Yehia bar Abba, Amar Rabbi Yohanan nafka. De Amar Rabbi Yehia bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, En haeved naase shaliach lekabel get miad ba'ala shel isha, lefi she'eno betorat gitin vekiddushin. Pregunta la Gemara, para enseñarte esto de que Shaliach tiene que ser Yehudí, tiene que ser judío, no puede ser gentil, no necesitas un versículo que te diga Gamatem. Esto lo puedes aprender por lógica. Como te dice Rabbi Yehia bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan, ¿qué dice él? Él dice lo siguiente, un esclavo kenanita puede ser un mensajero, vamos a decir que una mujer quiere quedar divorciada, ¿sí? Y nombra un esclavo kenanita para recibir el get en vez de ella. ¿Puede ser el Shaliach? Dice Rabbi Yehia bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan. Obvio que no puede. ¿Sabes por qué? Porque él no está incluido en este tema de divorcio, ¿sí? Ya que él no está incluido en este tema de divorcio, no puede hacer un divorcio para su remitente. O sea que es por lógica, todo lo que un agente, todo lo que un mensajero puede hacer algo para sus remitentes únicamente cuando el mensajero está incluido en ese concepto. Ya que el Eved Kenaní, el esclavo kenanita, no tiene el concepto de divorcio, tampoco puede ser mensajero en un tema de divorcio. Si es así, bien, la Gemara pregunta, entonces aquí también deberíamos decir lo mismo en terumá. Ya que el gentil no tiene obligación de sacar terumá de su cosecha, ¿sí? Pues no está incluido en este tema de terumá. Y si no está incluido en este tema de terumá, es obvio de que no va a poder ser mensajero del dueño de la cosecha para sacar terumá. Entonces no necesitas un versículo especial, es lógica. Dice la Gemara, sí necesitas un versículo especial. ¿Por qué? Escuchen bien. Itzterich salka data jamina eved de lav barjetera huklal avalovet kochavim hoil veite betruma de nafshe de tran haovet kochavim beakuti shetalmu terumatam teruma eima shaliach nami avid kamashmalan. Dice la Gemara, es muy necesario decir este versículo. ¿Por qué? Porque todo lo que dice Rabbi Yehia bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan
es únicamente un esclavo kenanita que quiere ser mensajero de una mujer para recibir un get, porque ahí él no está incluido en el concepto de divorcio en absoluto, porque no existe matrimonio y divorcio en él en absoluto. Entonces es lógico de que no puede ser mensajero. Pero en terumá, a pesar de que el gentil no tiene obligación de sacar terumá de su cosecha, pero si sí saca terumá de la cosecha, ¿es terumá o no es terumá? Sí es terumá, como está escrito en la Mishnah, Maseje Terumot, con un gentil que sacó terumá y un kutí que sacó terumá de su cosecha, su terumá es terumá y no lo puede comer un Israel, sino nada más un Cohen. O sea, aunque no está obligado, ya que si lo sacó, sí es terumá, aunque no está obligado, pero si lo sacó es terumá, entonces sí está incluido en este concepto de terumá. Entonces uno hubiese pensado que puede ser mensajero, ¿para quién? Para el dueño de la cosecha, porque está está incluido en este tema de terumá, aunque no está obligado, pero si lo saca, si lo hace de su cosecha, sirve. Por eso necesitamos un versículo para enseñarte, Gamatem, para enseñarnos que ¿qué? Que a pesar de que el gentil está incluido en este concepto de terumá, a pesar de que no está obligado, pero si lo hace sirve, aún así Gamatem para enseñarte que no sirve como mensajero. Así nos dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando. Ule Rabbi Shimon de Patar de Tran terumá tovet kochavim medamat vejavim alea homesh de Rabbi Shimon Poter atem gamatem lamali. Dice un segundo, todo esto que me acabas de decir me cuadra únicamente según Tanakamá. Porque en la Mishnah, Maseje Terumot, ahí en capítulo 3, Mishnah 9, nos dice que efectivamente, según Tanakamá, un gentil que sacó terumá, aunque no está obligado, sí, pero la terumá es terumá 100% y por lo tanto si se mezcló con algo queda todo prohibido a menos de que haya 100% de la terumá que hizo. Y si una persona, un zar, vino y comió, un Israel comió esa terumá sin querer, aparte de tener que pagarle el valor al Cohen, tiene que pagar también un quinto adicional, así dice Tanakamá. O sea, que vemos de que según Tanakamá me cuadra perfectamente de que el gentil, aunque no está obligado, pero si saca terumá de su cosecha, es como si fuese una terumá normal. Pero según Rabbi Shimon, que dice que ¿qué? Que un zar que comió una terumá de un gentil que separó de la cosecha de un gentil está exento de un quinto. ¿Por qué? Porque él opina que midoraitá no existe terumá de un gentil, de una cosecha de un gentil, no recae, nada más midrabanán, pero midoraitá no existe. ¿Qué más decir? No está incluido el gentil en la parashá, en el tema de terumá. Entonces, si no está incluido, vuelve la pregunta, que aparentemente no necesito el versículo de Atem Gamatem, ¿sí? Sino lo puedo aprender de la Jarra Pijía Barabá en nombre del Piojanán, que si un esclavo, de la misma manera que un esclavo kenanita no puede recibir un get por una mujer, porque no están en el concepto de divorcio, pues aquí también, según Rabbi Shimon, el gentil no está en el concepto de terumá en absoluto. ¿Por qué? Porque aunque no está obligado, también no está obligado, y también si lo hace, aunque no está obligado, tampoco midoraitá recae. Entonces, ¿para qué necesitas el versículo Atem Gamatem? No está incluido en la parashá, entonces obvio que no puede ser Shlihut. ¿Para qué necesitas el versículo Atem Gamatem? Dice la Gemara, Itzterich, Sal Kadata Jamina Hoil Veamar Mor. Atem velo arisim, atem velo shutafim, atem velo apotropus, atem velo atonem echeno shelo, eima atem velo shluchachem nami, kamash malan. Dice la Gemara, es necesario decir la palabra atem gamatem. ¿Por qué? Porque uno hubiese pensado de que definitivamente, según Rabbi Shimon, el gentil seguro que no puede ser shaliach, y para eso no necesitas un versículo. Pero ¿sabes por qué necesitas un versículo? Para enseñarte que ¿qué? Para enseñarte de que un judío, uno de Israel, sí puede ser shaliach. Ah, pero ¿por qué? Si antes dijimos que lo podemos aprender de ¿qué? De Girushin y de Korban Pesach. Dice, no, se necesita. ¿Sabes por qué se necesita? Porque de esta palabra atem aprendemos que ustedes, o sea, ustedes los dueños de la cosecha pueden sacar terumá de su cosecha y no los aparceros. Ustedes los dueños y no los socios, o sea que los socios no pueden sacar del otro socio. Ustedes los dueños y no un administrador, o sea, nada más ustedes los dueños y no un administrador. ¿Sí? Ustedes los dueños y no cualquier otra persona que no le pertenece estas frutas. Entonces uno hubiese dicho, ¿sabes qué? También ustedes los dueños nada más pueden y no un mensajero. O sea, aunque a pesar de que uno puede aprenderlo de Binyanav, de Girushin y de Korban, Pesach, pero no dices, aquí está escrito Atem, ustedes, y no, en este caso te excluye el Shalihut, aunque según la lógica debería ser que también Shaliach te sirve, pero aquí te dice Atem y no Shaliach, al igual que Atem y no aparceros, Atem y no administrador, Atem y no socios, pues también Atem y no Shalihim. Por eso necesitamos el versículo que te diga que, para enseñarte, Gam, Atem, por eso necesitamos la palabra Gam, para enseñarte que a pesar que está escrito Atem, para excluirte los aparceros, los socios, etc., pero te dice la palabra Gam, para incluirte, ¿quién? El Shaliach, el mensajero. Seguimos. Mencionamos antes, volvamos a la fuente de Shchitat Kodashim, del Korban Pesach. ¿Cuál es la fuente que mencionamos antes?
que de ahí aprendimos que en Korban Pesach, o sea, en el sacrificio del Korban Pesach, en cualquier otro sacrificio de cualquier animal, Shritat Kodashim en general, se puede hacer a través de un Shaliach. Trajimos el versículo en Korban Pesach que te dice que Veshachatu oto kol kehal adat Israel ben ha'arbaim. De ahí aprendemos de que el versículo dice en Shemot 12:6, capítulo 12, versículo 6, Veshachatu oto kol kehal adat Israel ben ha'arbaim. ¿Cómo puede ser que todo el mundo haga shejitá? Después es, no, uno hace shejitá por los demás, y cuando es mensajero es como si fuese que todos están haciendo. De ahí aprendemos de que existe Shelihut en Shritat Kodashim. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente: Anija le Rabbi Yoshua ben Korja, ela le Rabbi Yonatan, de Mafikla le Haikra le Drashah Harina Minalan, de Tane Rabbi Yonatan Omer, Minayin Shekol Israel Kulam Yotzeim Bepesach Echad, שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים וכי כל הקהל כולם שוחטים ולא אינו שוחט אלא אחד אלא מכאן שכל ישראל יוצאים בפסח אחד שליח בקודשים מנהלה. La Gemara viene y pregunta así: todo lo que decimos de que este versículo se puede aprender, de que existe Shlihut en Shritat Kodashim, que lo aprendemos de Korban Pesach, como dijimos, cuadra según Rabbi Yoshua ben Korja, que efectivamente él hace esta pregunta: ¿cómo puede ser que el versículo dice que todos hacen Shejitá si aparentemente nada más uno hace Shejitá? ¿Sí? Dice, de aquí vemos que cuando uno hace por los demás es como si fuera que los demás hacen, o sea que existe el concepto de Shlihut por los demás. Pero esto nada más cuadra según Rabbi Yoshua ben Korja, pregunta la Gemara. Pero según la explicación de Rabbi Yonatan, ¿cuál va a ser la fuente? ¿Qué explica Rabbi Yonatan sobre este versículo? En la verdad está escrito que Rabbi Yonatan dice, pregunta lo siguiente: ¿cómo sabemos de que qué pasa si hay un Korban Pesach en una generación y no todos comen del Korban Pesach? Se hace la shejitá por toda la congregación, pero no todos tienen suficiente carne, porque hay muchas personas. ¿Sale de Jehová o no sale de Jehová porque tiene que comer? Dice Rabbi Yonatan, sale de Jehová aunque no comas. ¿Y dónde lo aprendo? De este versículo. ¿Acaso todo el mundo hace shejitá? Nada más uno hace shejitá. Respuesta: viene Rabbi Yonatan y dice, no, lo que te viene a enseñar aquí es que ¿qué? Te viene a enseñar este versículo que todo el pueblo de Israel, cuando uno hace shejitá por todos, aunque todos no comieron, o sea, te viene a enseñar otra cosa, que aunque todos no comieron, sale de Jehová. O sea, que no es necesario comer para que le sirva el Korban Pesach para esa persona. Entonces, según Rabbi Yonatan, que eso es lo que se aprende del versículo, pues no se aprende nada que ver con ¿qué? Con Shelihut. O sea, ¿dónde aprendemos Shelihut? Dice la Gemara, Miné, también se puede aprender de ahí. Porque dentro de eso está incluido que uno hace shejitá por todo el pueblo de Israel, y aunque no coman, dice Rabbi Yonatan, aunque no coman, sirve. Pero un segundo, pero todos tienen que hacer shejitá. ¿Cómo puede ser de que uno está haciendo por todos? Porque hay Shlihut, porque cuando uno hace es como si fuese que todos están haciendo. Entonces también dentro de eso está incluido que existe el concepto de Shlihut en Korban Pesach. Así responde la Gemara. Sin embargo, la Gemara viene y pregunta lo siguiente: escuchen bien. Vedil mashani atam de itle shutafut begavayo. Bien, la Gemara pregunta, no es una buena fuente la de Korban Pesach. ¿Por qué? Porque a pesar de que ahí vemos el concepto de Shlihut, pero puede ser, escuchen bien, que todo lo que existe Shlihut en Korban Pesach es porque el que está haciendo shejitá, el mensajero, el shaliach, él también es parte del grupo. Puede ser de que ahí decimos de que el shlihut sirve para los demás. Pero ¿quién te dijo de que un mensajero que no es parte de esto puede ser mensajero para otra persona? ¿Entendieron la pregunta? Otra vez. Repito la pregunta, aunque está clara, la repito. Dice la Gemara, toda esta fuente de Korban Pesach es que una persona hace shejitá de Korban Pesach por los demás, es como si fuese que todos los demás hicieron, o sea que existe Shelihut. Pero un segundo, pero aquí el mensajero que está haciendo shejitá de Korban Pesach, él mismo es parte del grupo de este Korban Pesach. Se puede ser cuando es parte del grupo, él puede también hacer por los demás del grupo. Pero ¿qué pasa cuando él no tiene que ver con esto? Solo lo está haciendo por otra persona. Por ejemplo, un Korban que no es parte del grupo, un Korban, otro Korban, que lo está haciendo por otra persona. ¿Quién te dijo de que en ese caso sí sirve Shelihut? Así pregunta la Gemara. Por eso viene la Gemara y dice, tenemos que buscar otra fuente. Ahorita recuérdense bien, hasta ahorita la fuente que teníamos era de Shemot 12, versículo 6. Repito el versículo que dice, Veshachatu oto kol kehal adat Israel ben ha'arbaim. Bien, la Gemara y dice, ¿sabes qué? No es buena fuente, porque está limitada, nada más para Korban Pesach. ¿Cómo sabemos que también para otro Shritat Kodashim en general, que el mensajero no es parte del grupo? Ela mehaja. Escuchen bien. Veikhu lahem ish sele bet avot sela bait. Lo aprendemos de otro versículo. Del versículo, escuchen dónde. Shemot, capítulo 2, el mismo capítulo, pero en vez de versículo 6, que era el anterior, versículo 3. Que también ahí está hablando respecto al Korban Pesach. Y dice el versículo, Veikhu lahem ish sele bet avot sela bait.
O sea que uno de cada familia compra un corderito para Corbán para el resto de la familia. ¿Sí? De ahí aprendemos que uno hace por la familia. Dice la Gemara, bueno, pero ahí también. Vedil Mahatam Nami, de Itre Shutafut Begabayu. Ahí también vemos que uno hace por los demás y sirve Shelihut, pero ¿por qué? Porque ese también es parte del grupo del Corban Pesach. Se vuelve la pregunta. Dice la Gemara, no. Imken, tre krai la malí. Y menos inian leije de Shayach, teneu inian leije de los Shayach. Dice la Gemara, tienes razón, aunque ahí este versículo, el versículo 3, el nuevo que trajimos, también este versículo, Vikhula emir sele betabot sela bait, también está hablando en Corban Pesach y el mensajero es parte del grupo. Pero si te viene a enseñar que puede hacer Shelihut nada más cuando es parte del grupo, pues ¿para qué tienes el otro? Ya del otro, ya del 6, ¿sí? Ya del 6 aprendemos que ¿qué? De que un mensajero, un shaliach, sirve cuando es parte del grupo. De ahí aprendemos que un mensajero puede ser shaliach cuando es parte del grupo. Entonces, este versículo 3, si es nada más Shelihut cuando es parte del grupo, ¿para qué necesitas dos? Está repetido. Dice la Gemara, si no lo necesitas, si para cuando es parte del grupo ya lo estudiaste, entonces tenemos que decir que esta repetición es para enseñarte que sirve Shelihut inclusive cuando no es parte del grupo. Sin embargo, bien, la Gemara le pregunta, no, todavía no es suficiente. ¿Por qué? Haimi ba el elech de Rabbi Yitzhak, de Amar Rabbi Yitzhak, ish zoche velo hakatan zoche. Bien, la Gemara le pregunta lo siguiente, pero antes de explicar la pregunta de la Gemara voy a repetir para que nos quede claro lo anterior. Tenemos dos versículos, Rabotai, ambos en capítulo 2 en Shemot, uno en versículo 6, que fue el primero que mencionamos, y el segundo que mencionamos, versículo 3. La Gemara entendió, aunque ambos son en Corban Pesach y de ambos vemos que Shelihut que sirve un mensajero para los demás, y ambos son en Corban Pesach cuando es parte del grupo, pero ambos está repetido. ¿Para qué necesito decirte? No, el 6 para decirte que para parte del grupo, y el 3, aunque está dando parte del grupo, pero no es necesario, para decirte que inclusive cuando el mensajero no es parte del grupo. Bien, la Gemara le pregunta, no. Este segundo que mencionamos en el versículo 3 está ocupado para otra cosa. Este versículo, Veikula Hemish Selebetavot Selabait, se necesita para enseñarte otra alajá, la alajá de Rabbi Yitzhak, que dice el versículo Veikula Hem Ish Selebetavot Selebetabait, para enseñarte que el único que puede comprar algo y adquirirlo para los demás es únicamente cuando es un Ish, cuando tiene 13 años en adelante, y no cuando es Katán. Entonces, si es así, este versículo, el versículo 3, no está disponible para enseñarte esto, ¿sí? Entonces nada más tienes que ¿cuál es? El versículo 6. Entonces nada más vemos que es Shlihut cuando es parte del grupo. ¿Está repetido? En versículo 3 no, el versículo 3 para enseñarte no repetido, para enseñarte otra cosa, para enseñarte que Ish y no Katán, que nada más un Ish puede adquirir para él y para los demás, y un Katán no puede adquirir a favor de los demás, no tiene fuerza. Dice la Gemara, no, Ha'u me Ish lefi ochlo nafka. Dice, no, esta alajá de Rabbi Yitzhak no se saca del Ish mencionado en versículo 3, sino del Ish mencionado en versículo 4. Ish lefi ochlo tajosu alase. Ahí también está escrito Ish velo Katán. De ahí se aprende Ish, ahí está escrito Ish, y de ahí se aprende Ish y no Katán. Que nada más un Ish puede adquirir para los demás, a favor de los demás, y no un Katán. Entonces otra vez vuelve la respuesta anterior, que tenemos disponible el 3, que aparentemente está repitiendo lo mismo que el 6, que uno que es del grupo puede hacer Shelihut para los demás. ¿Para qué? Está repetido. No, 6 para decirte Shelihut, inclusive cuando es parte del grupo, y el 3 para decirte inclusive cuando no es parte del grupo. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando. Veakati mi baile de shohatim etapesach ala yachid. Bien, la Gemara pregunta, todavía no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque todavía necesito este versículo Ish lefi ochlo tajosu alase, sí, que es el versículo 4, para otra halajá. ¿Para cuál? Para decirte qué pasa una persona que compra un Corban Pesach y no tiene otras personas con él. Normalmente se compra en grupo un Corban y entre todos lo comen. ¿Qué pasa si nada más hay uno? ¿Puede hacer shejitá o no puede hacer shejitá? ¿Sirve o no sirve? Esto es un mahloket en Masejet Pesachim, en la Mishnah, página 91a. ¿Sí? Y la opinión de Rabbi Yossi es que efectivamente también se puede comprar un Corban Pesach para una sola persona. ¿Y dónde se aprende? De este versículo. Ish lefi ochlo tajosu alase. Inclusive una persona, si puede comer todo el Corban Pesach, puede comprarlo solo y no tiene que estar
acompañado de un grupo. ¿De dónde lo aprende este versículo? Que es ¿cuál? Que es el 4. Se vuelve la pregunta, si de ahí se aprende, si el versículo 4 se aprende esto, ¿de dónde se aprende que nada más Ish velo Katán, que un niño pequeño no puede adquirir para los demás? Del versículo 3. Si es del versículo 3, entonces ¿qué pasa ahorita? Tengo nada más un versículo que me dice que se puede Shlichut en Corban Pesach. Y entonces es nada más cuando es parte del grupo. No, tenía un segundo que está repetido. Y si es repetido decimos que no nada más cuando es parte del grupo, sino también cuando es fuera. No está. No, ese se usa ¿para qué? Ish velo Katán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 4 ya se está usando para enseñarte que se puede hacer Corban Pesach para una sola persona. Entonces tienes todo ocupado acá. Dice la Gemara, Savarla que mande amar en Shohatim et Pesach alayahid. Podemos decir que Rabbi Yonatán opina como la opinión, no como Rabbi Yossi en Masejet Pesachim 91a, sino como la opinión que dice que ¿qué? La opinión de Rabbi Yudá, de que no se puede hacer Corban Pesach una persona, siempre tiene que haber un grupo. Y si es así, ¿sí? Así lo aprende del versículo que dice Lo tujal lisboach et Pesach be'achad. Be'achad shareja. Be'achades, él no entiende que Be'achades no puede hacer Corban Pesach uno solo, tiene que haber siempre un grupo, así aprende Rabbi Yudá. Y si es así, ya tenemos todo explicado. ¿Por qué? Porque si Rabbi Yonatán opina como Rabbi Yehudá en Masejet Pesachim que no se puede hacer Corban Pesach para uno, entonces básicamente tenemos disponible el versículo 4, Ish lefi ochlot ajosu alase, para enseñarte, no es para enseñarte que sí se puede hacer para uno, porque él dice que no se puede hacer para uno. Entonces, ¿qué te viene a enseñar ese versículo? El versículo 4, Ish lefi ochlot ajosu alase, para enseñarte que Ish velo Katán, hombre y no pequeño, o sea que nada más un hombre puede adquirir a favor de los demás y no un pequeño puede hacerlo. Si es así, ya el versículo 3 los tienes disponible. Aparentemente para enseñarte que cuando eres parte del grupo puedes hacer Shelihut, pero eso ya lo aprendes del versículo 6. Entonces tienes dos versículos que te enseñan aparentemente el 6 y el 3, que te enseñan que se puede hacer Shelihut cuando eres parte del grupo. Está repetido. Ahí podemos decir que uno es para decirte cuando es parte del grupo y el segundo es para decirte que inclusive si no eres parte del grupo. Entonces vemos de aquí de que un Shaliach en Shechitat Kodashim, en Corban Pesach y en Shechitat Kodashim en general, una persona puede ser mensajero de otra y hacerle Shechitat a los Kodashim, a los Korbanot, inclusive si no es parte de, no nada más en Corban Pesach que es parte del grupo, sino también si no eres parte de, puedes hacerle Shelihu. Entonces básicamente tenemos todas las fuentes para todas las halajot que estudiamos hasta ahorita y todo queda claro de que efectivamente sirve Shelihut para todos los casos que mencionamos, sirve mensajero y todo lo que él hace el mensajero es como si fuese que lo está haciendo el remitente. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.